toda la vida en nuestro planeta, de verdad, piénsalo. Desde una bacteria que ni siquiera vemos hasta, no sé, un tigre de Bengala. Todo está construido con los mismos ladrillitos. Las células. Es que eso es lo más increíble. Y a pesar de la diversidad tan brutal que existe, si te asomas a ver cómo funcionan por dentro, los mecanismos son, pues, sorprendentemente parecidos. Y justo ahí, en ese nivel tan fundamental, es donde encontramos la primera gran división de todas. Es como una bifurcación en el camino, una decisión en la arquitectura de la vida que los separa todo en dos grandes imperios: las células procariotas y las eucariotas. Y ese es justo el plan para hoy. Nos hemos estado sumergiendo en un montón de textos, de biología, artículos, debates académicos. Sí, bastante material. Y lo que queremos es desmenuzar estas dos formas de vida. Entender no solo en qué son distintas, sino por qué esas diferencias importan tanto. Y claro, vamos a explorar la historia, que es casi de ciencia ficción, de cómo un tipo de célula, la más simple, pudo haber dado origen a la otra. Pero a ver, antes de correr hay que caminar. Y en biología, caminar es entender la teoría celular. Y no es una teoría de tengo una idea, no. Es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. Claro, hablamos de gente como Schleiden, Schwann, Virchow, por allá del siglo XIX, ¿no? Esos meros. Ellos juntaron las piezas. Ok, pero seamos honestas, cuando uno escucha los postulados de la teoría celular, suena un poco a clase de la prepa, medio aburrido. Totalmente. ¿Por qué saber esto es tan crucial para entender, por ejemplo, cómo funciona mi propio cuerpo ahora mismo? Porque antes de ellos, la gente creía en la generación espontánea. ¿En serio? Pensaban que la vida salía de la nada. Gusanos de la carne podrida. Ratones del heno, ¿no? Era una cosa casi mágica. Exacto. Y lo que ellos hicieron fue poner orden. Su primer punto. Todo ser vivo está hecho de células. No hay una sola excepción. Esa es la unidad anatómica. El segundo. Todo lo que hace un ser vivo, respirar, pensar, moverse, es el resultado de lo que hacen sus células. La unidad fisiológica. O sea, no es un fantasma en la máquina. Para nada. Es la suma de billones de pequeñas maquinitas trabajando juntas. Exacto. Y luego viene el golpe de gracia, la idea de Virchow. Omnis cellula et cellula. Toda célula viene de otra célula que ya existía. Se acabó la generación espontánea. Y el último pilar es la unidad hereditaria. La célula guarda el manual de instrucciones, el ADN, y lo pasa a sus hijas. Esos 4 puntos son como el acta de nacimiento de la vida. Ok, así ya tiene mucho más peso. Entendido. Con las reglas del juego claras, si todas las células vienen del mismo lugar y comparten ese manual genético, ¿dónde se rompe el molde? ¿Cuál es esa primera decisión de diseño que te manda por un camino totalmente distinto? Esa decisión es como elegir entre construir un estudio de un solo ambiente súper eficiente o una mansión con docenas de habitaciones especializadas. Me gusta esa analogía. Segundo, el material genético, el ADN. Ambas usan el mismo idioma. Tercero, ribosomas. Son como impresoras 3D que leen el ADN y construyen proteínas. Y cuarto, el metabolismo, o sea, el motor que da energía para que todo funcione. Entendido. Todas tienen muros, un plano, impresoras y un generador. Ahora sí, vamos a la gran división. El nombre nos da una pista, ¿no? Eucariota es núcleo verdadero y procariota es antes del núcleo. Justo ahí está el corazón del asunto. Imagina que el ADN es el plano maestro más valioso del universo. En una célula procariota, como una bacteria, ese plano es una molécula circular que está, flotando. ¿Flotando así nomás? Bueno, en una región del citoplasma, en ese estudio de un solo ambiente, a esa región la llamamos nucleoide. Pero no tiene paredes, está ahí, en medio de todo. Está accesible, pero quizá un poco expuesto. Muy expuesto. Ahora piensa en la célula eucariota, como las nuestras. Ellas construyeron una caja de máxima seguridad para ese plan maestro, el núcleo. La bóveda de un banco. Es una bóveda de banco, literal. Un compartimento rodeado por una doble membrana, con poros que controlan quién entra y quién sale. Y adentro, el ADN no es un circulito, ¿no? Son múltiples tomos lineales, los cromosomas, perfectamente organizados.
Ok, entiendo lo del núcleo como una caja fuerte, pero ¿es solo una cuestión de orden y protección? O sea, ¿tener esa bóveda te da otras capacidades que las procariotas simplemente no tienen? Desbloquea un nivel de complejidad totalmente nuevo. Proteger el ADN te permite tener mucho más. El genoma eucariota es órdenes de magnitud más grande que el procariota. Y esa complejidad te da una regulación mucho más fina, Puedes prender y apagar genes con más precisión. con una precisión increíble. Y eso, a la larga, hizo posible la especialización celular. Y con eso, los organismos multicelulares. O sea, nosotros. Pero la bóveda del núcleo es solo el principio. Es la primera de muchas habitaciones en la mansión eucariota. ¿Te refieres a los organelos? Exacto. La célula eucariota está llena de compartimentos, cada uno con su chamba. Si la célula fuera una ciudad, las mitocondrias serían las plantas de energía. ¿Las que generan la electricidad? Correcto. El retículo endoplasmático sería un complejo industrial gigantesco donde se ensamblan proteínas y lípidos. Y esas piezas recién hechas no se quedan ahí tiradas, supongo. Para nada. Ahí entra el aparato de Golgi. Este es el centro de logística, como un Amazon celular. Recibe los productos, los inspecciona, los empaqueta y les pone la etiqueta de envío. Y finalmente tienes los lisosomas, que son las plantas de reciclaje y tratamiento de residuos. ¡Wow! Esta división del trabajo es increíblemente eficiente. En la procariota todo esto pasa mezclado en la misma plaza pública. Y esta diferencia en la organización se refleja también en el tamaño, ¿no? Las eucariotas son gigantes al lado de las procariotas, unas 10 veces más grandes en promedio. Y no es por presumir, ¿eh? Tiene que ver con física pura, la relación superficie-volumen. Ah, claro. A medida que algo crece, su volumen aumenta mucho más rápido que su superficie. Lo recuerdo de la escuela. Exacto. Una procariota es pequeña y compacta. Tiene una superficie enorme en comparación con su volumen. Esto significa que puede intercambiar nutrientes y desechos con su entorno de forma rapidísima. Súper eficiente. Es como un auto de carreras, pequeño y ágil. Entonces una célula eucariota es más como un tráiler enorme que necesita una logística interna muy compleja para funcionar. Es la analogía perfecta. Un tráiler no puede simplemente absorber cosas por toda su superficie. Necesita muelles de carga, sistemas internos de transporte. ¿Qué serían los organelos? Exacto. Los organelos y todo ese sistema de membranas actúan como esa logística interna, aumentando la superficie funcional dentro de la célula y permitiéndole mantener su gran tamaño. También hay otras diferencias más estructurales, como la pared o su esqueleto. Sí, muchas bacterias, que son procariotas, tienen una pared celular hecha de una molécula única, el péptidoglicano. Imagínalo como una cota de malla, flexible pero muy resistente. Y es tan única que ahí es donde atacan los antibióticos. Ahí es. La penicilina, por ejemplo, funciona atacando esa molécula, que nuestras células no tienen. Las eucariotas que tienen pared, como las plantas, usan celulosa. Los hongos usan quitina, pero nunca peptidoglicano. Y las células animales, como las nuestras, ni pared tienen. ¿Y el esqueleto? Las eucariotas tienen un citoesqueleto. Es una red interna de cables y vigas de proteína que le da forma, sirve de carretera para mover cosas y hasta le permite moverse. Es un andamio dinámico. Las procariotas no tienen nada tan complejo. Ok, el panorama de las diferencias es clarísimo. Pero esto me lleva a la pregunta del millón. Si las procariotas son el modelo original, el más simple, el más eficiente en cierto modo, ¿cómo diablos llegamos a la complejidad de la mansión eucariota? ¿No parece un pasito evolutivo? Parece un salto cuántico. Exacto. Fue como una fusión de empresas, o, no sé, una adquisición hostil a nivel celular. Fusión de empresas es una manera sorprendentemente precisa de describirlo. La respuesta es una de las teorías más bellas de la biología, la teoría endosimbiótica. La de Lynn Margulis, la gran Lynn Margulis. La teoría dice que hace unos 2.000 millones de años ocurrió algo extraordinario. Una célula ancestral, grande, probablemente una arquea, se tragó a una bacteria más pequeña. Pero, en lugar de digerirla, la bacteria sobrevivió adentro. Se convirtió en una inquilina. En una inquilina que empezó a pagar la renta. Y vaya de qué manera. Esa bacteria era experta en usar oxígeno para producir energía a montones. La célula anfitriona le daba protección y comida, y la bacteria le daba energía de sobra. Una simbiosis perfecta. Tan exitosa que se volvió permanente.
Con millones de años de evolución conjunta, esa bacteria se transformó en lo que hoy conocemos como la mitocondria. Es increíble pensar que cada una de nuestras células lleva dentro los descendientes de una bacteria ancestral. O sea, somos literalmente una comunidad andante. Así es. Pero, a ver, ¿cómo podemos estar tan seguras de algo que pasó hace tanto tiempo? Suena a una buena historia, pero ¿cuál es la evidencia? La evidencia es abrumadora. Es como si el culpable hubiera dejado su tarjeta de presentación. Primero, las mitocondrias tienen su propio ADN, y es una molécula circular, justo como el de las bacterias. Ah, claro. Tienen sus propios ribosomas, y son más parecidos a los de las bacterias que a los del resto de la célula. Y la prueba reina, la doble membrana. La membrana interna se parece a la de una bacteria, y la externa a la de la célula que la engulló. Es el vestigio de ese secuestro ancestral. Y la historia no termina ahí, porque esto volvió a pasar. Volvió a pasar. Más tarde, una de estas nuevas células, que ya tenía su mitocondria, repitió la jugada. Se tragó a otro tipo de bacteria, una cianobacteria, que podía hacer fotosíntesis. Con el tiempo se convirtió en el cloroplasto. Es el mismo patrón, con la misma evidencia. Ok, la endosimbiosis explica de maravilla el origen de las centrales de energía y los paneles solares de la célula. Pero volvamos a la bóveda del banco. ¿Qué hay del núcleo? Esta teoría no parece explicarlo. Es una observación muy aguda, y es un punto clave. El origen del núcleo es un debate científico que sigue abierto, porque la endosimbiosis, en efecto, no lo explica. Entonces, ¿cuál es la idea? La hipótesis más aceptada es que tuvo un origen completamente distinto. Fue un proceso interno. Se cree que la propia membrana de la célula ancestral empezó a plegarse hacia adentro, y con el tiempo, esos pliegues rodearon el ADN para protegerlo, formando la envoltura nuclear. Fue como una remodelación interna, no una adquisición. Entonces, justo cuando parecía que el mapa de la célula estaba ya más o menos completo, con sus compartimentos con membrana bien definidos, la ciencia nos da otra sorpresa. Los textos más recientes que revisamos hablan de algo que lo está cambiando todo: los condensados biomoleculares. Esto es un cambio de paradigma total. Por décadas pensamos en la célula como un saco de líquido con organelos flotando, cada uno en su bolsita de membrana. Los condensados nos muestran una forma de organización completamente diferente. Son, en esencia, organelos sin membrana. Como, organelos sin paredes. Suena a puro caos. Pues lejos de ser caótico, es una forma de organización increíblemente dinámica. Haz de cuenta que echas aceite en agua. No se mezclan, ¿verdad? El aceite forma gotas solito. Ajá, por separación de fases. Por un proceso físico llamado separación de fases líquido-líquido. Dentro de la célula, ciertas proteínas y moléculas de ARN hacen lo mismo. Se juntan y forman gotas líquidas, muy concentradas en medio del citoplasma. No hay una barrera física, se autoorganizan. Son como talleres emergentes que aparecen justo donde se necesitan para hacer un trabajo. Esa es una metáfora perfecta. Permiten a la célula reunir rapidísimo todas las herramientas para una tarea específica, como reparar ADN o transcribir un gen urgentemente. Y como no tienen membrana, son fluidos, son reversibles. Se forman y se disuelven en segundos. Es la burocracia celular reducida a cero. Y esto no es solo una curiosidad académica. Entender esto tiene implicaciones muy directas para la salud, ¿cierto? Directísimas. Se está descubriendo que cuando estos condensados fallan, las consecuencias pueden ser devastadoras. El caso más estudiado es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. ¡Órale! En esta enfermedad, ciertas proteínas que deberían formar condensados líquidos y dinámicos, por mutaciones, empiezan a solidificarse. Forman agregados tipo gel que son tóxicos y matan a las neuronas motoras. Esto ha inaugurado un campo nuevo, el de las condensadopatías. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Ha sido un viaje desde la simplicidad brutalmente eficiente de la procariota, que es una obra maestra de la optimización, Totalmente. hasta el salto a la complejidad de la eucariota, un nuevo modelo de negocio que surgió de alianzas ancestrales. De ahí hemos llegado a una frontera que nos obliga a repensarlo todo. El descubrimiento de los condensados nos muestra que la célula no es solo una colección de máquinas estáticas encerradas en membranas. Claro, es un sistema mucho más fluido, casi mágico, que se organiza a sí mismo de maneras que apenas empezamos a comprender. Y eso nos deja con una idea final, una para reflexionar.
La visión clásica era la de una máquina controlada por un programa genético estricto, un robot que sigue un código. Pero los condensados nos muestran que aspectos cruciales de su organización surgen espontáneamente por leyes de la física y la química. Por autoorganización, exacto. Entonces, la pregunta provocadora es, si la organización de la vida no depende solo de un plan genético, sino de principios de autoorganización, ¿qué nos dice eso sobre la frontera entre la materia inerte y lo vivo? Quizás la capacidad de las moléculas para juntarse, para crear orden del desorden, no es solo una característica de la vida, sino uno de los pasos más fundamentales para que la vida surja en cualquier rincón del universo.